Hola, muy buenas, bienvenidos aquí un día más a La Pájara. Comenzamos a comentar esas primeras etapas de este Tour de Francia en las que, Borja, yo creo que no han dejado indiferente a nadie, ¿no? Totalmente, Duarte. La verdad que ha sido un inicio de un Tour muy bueno, con que no había, digamos, etapas muy decisivas hasta la crono del día de hoy, pero los propios corredores y la actitud lo que han hecho es generar muchísima tensión, muchísimas diferencias ya desde la etapa 1 y hacer que el Tour de Francia sea un poco como el Giro, ¿no? Que tampoco tenía etapas muy decisivas hasta el final, pero con la actitud de los corredores, estas que eran más intrascendentes toman mucho protagonismo y lo hacen entretenido. Un poco caótica, ¿no? Y también lo veníamos comentando, que al final las etapas al sprint se estaban reservando en esta primera semana, lo que iba a hacer que mucho movimiento, ojito con las caídas, y bueno, lo iremos comentando ahora, pero ha habido bajas importantes y bastante caída, ¿no? Sí, es lo que tiene lo decíamos, ¿no? Lo decíamos que sobre todo la primera etapa nos parecía muy nerviosa, pero que había más, con mucha tensión, estrechamientos, las subidas de pequeñas cotas, que al principio del Tour, con todo el mundo en forma, provocan que haya mucha pelea por la posición y, bueno, las caídas que yo creo que todo el mundo, tristemente, anticipábamos, ¿no? Que iba a haber algún favorito en algún ámbito que se iba a ver perjudicado. Que se habla por ahí, tío, de la gente dice que este tipo de etapas no deberían existir, hay que, joder, es que si quitamos estas cosas, quitamos otras por el tiempo, quitamos también por el calor, quitamos todo, pues nada, que se suban al rodillo y el que menos tiempo haga, que si no... No, y realmente, vamos a ver, la etapa más, digamos, más conflictiva, ¿no? La de la caída de Jasper Philipsen. A ver, ahí la culpa es un poco también del pelotón. Sí. Del propio pelotón como corre. O sea, no es de la etapa, porque realmente la caída se produce en un sprint intermedio, porque todo el mundo lucha por puntos, porque todo el mundo, como ha ido a 30 por hora, va todo el mundo fresco, no hay una escapada que quite los puntos, que sería lo normal, que el del Total Energies y el del Arkea sumaran los puntos principales, y entonces ya por el sprint intermedio, pues te sprinta Jonathan Milan y Philipsen, pero como hay 20 puntos en juego, todo el mundo se va. Eso es. Entonces, eso es. Y luego lo que como sí luego... es eso, lo que sí que se puede mejorar un poco, a lo mejor es ese sistema que se habla mucho, de ese sistema de puntos UCI, que hace que la gente pues busque ese puestómetro, esos puntos, más que al final de la victoria. Ahí es donde se podría jugar un poco. No sé cómo, pero eso, o sea, yo me acuerdo que el problema de los puntos es que, bueno, primero, antes siempre estaba la discusión de cómo escoges a los equipos que son World Tour y los que no. Porque, claro, de alguna manera, ¿qué? Por favoritismo, por presupuesto, vale. Hay puntos, en 3 años, además, vale. Luego, de un trienio, este es el segundo trienio, digamos, ¿no? Que está en funcionamiento el sistema. En el primer trienio, la principal queja era, es que ganar la clásica de mi pueblo me da más puntos que ser octavo en una etapa del Tour, cuando es mucho más difícil ser octavo en una etapa en el Tour que ganar la clásica de mi pueblo. Entonces, subo el valor de las etapas. Ahora, claro, como subes el valor de las etapas en las grandes vueltas... Juega más las etapas. Al final, ser... todo tiene sus buenos y sus malos. Sí. Y yo creo que el tema es ese, que es una etapa a la que llegaron todo el mundo con una fuerza increíble porque se había ido de paseo, y eso provoca que todo el mundo esté... Además, es que se veían muchas... Parecía un encierro. Parecía encierro de San Fermín. Es que veías peligro cada peligro. O sea, unos bandazos que yo en cada curva decía, ay Dios, aquí se van. Sí. Vamos a pasar, Borja, si te parece, con la etapa 1. Decidiría, ¿no? Ese primer maillot amarillo. Comenzó, Borja, pues como veníamos diciendo ahora mismo, ¿no? Con caídas, y entre ellas estaba Filippo Ganna, que se tuvo que acabar retirando. Después, una fuga que se formó, pero controlada por el pelotón principal. Y Borja, como 80 de meta, se van 2 ciclistas, forman esa fuga los dos, y empiezan a hacer un sprint por el maillot de la montaña. Eran Benjamin Thomas y Matteo Bercher, y cruzan la meta. Y bueno, era una zona así como de pavé, ¿no? Empedrada, tal. Pero a Benjamin Thomas se le va totalmente la bici y se revienta contra el otro. O sea, bastante cómico, pero podía ser bastante muy peligroso, ¿eh?
No, y de hecho Bercher lleva varias etapas llegando el último, o sea, está No, muy no, tocado por la tontería por la esta tontería del máxima, sprint. ¿eh? Sí, sí, sí. Por un sprint de Sí, mierda, ¿eh? O sea, ya, pero lo que joder, la vale es montaña. subir al podio en el Tour, ¿eh? Tal O cual, sea, tal al cual. final te demuestra eso. Eso en ninguna carrera te pasa, Claro, solo en el Tour. eso es. Después, Borja, momento clave, se empiezan a formar abanicos por ese viento que existe y el Visma, pues oye, se coloca muy adelante y con ellos están Mathieu, Pogačar y también está Borja muy bien colocado el Movistar con Enric Mas y Cortina, que lo estuvo ahí comandando. Y por un grupo de atrás se quedaban Roglic y Renko. Finalmente, Borja, ese grupo, ese delantero que sacaba unos segundos a ese segundo grupo, se decidiría ahí la etapa, un Mathieu Van Der Poel, gran lanzador para Jasper Philipsen, que al final se impuso, sí, la verdad, sin mucha resistencia en esta etapa y primer maillot amarillo. Sí, vamos a ver, ahí lo que hay que ver un poco la parte de Renko, ¿no? Que se ve como justo antes del abanico hay un forcejeo en el pelotón y él, en vez de pelear posición, como que se abre un poco y se va para atrás y eso le condena luego para el abanico. También Jonathan Milan se queda atrapado ahí atrás. Es cierto que gracias a los abanicos no vimos caídas en esta etapa, a mi punto de vista. Porque como llegó ya un pelotón muy seleccionado, ya no hubo esa pelea por la posición y por el maillot amarillo en el que ahí se iba a meter hasta el apuntador en el sprint. O sea que eso salvó de caídas y luego es que el lanzamiento del Alpecin demostraba, la pena es luego lo que ocurrió en las siguientes etapas, ¿no? Que tenían un treno perfecto. Sí, que sí. Mathieu, o sea, bueno, tenía Ricaert, etcétera, que te hacía la aproximación. Mathieu, a falta de 1 kilómetro, te pone al grupo en fila. Y luego Groves es que lanza perfecto a Philipsen. Es que, claro, ya saca 2 bicicletas nada más empezar, ¿no? Nada, sí, sí, sí. Girmay, que quedó segundo, no tuvo nada que hacer. Y bueno, no lo comentamos, pero ese grupo en el que estaban Renko, Roglic, que entró a 39 segundos, ¿no? Pues bueno, Sí, Borja, ya estas primeras diferencias, ¿no? Que empezaban a existir. Sí, a ver, pues oye, primera etapa y pierdes 40 segundos. Pues bueno no es. De hecho, eso ha provocado que hoy no sea líder Renko, por ejemplo. Sí. Después de la crono de hoy. O sea que primeras diferencias. Y como dices, muy buen trabajo de Corti, que protegió muy bien a Enric Mas, también muy bien Enric, muy atento delante y pasando incluso cuando empezó el abanico para no quedarte. O sea que buenas sensaciones del español, que decía que iba por el podio y bueno, por lo menos con su actitud en carrera lo demuestra. Luego veremos que pues, sí, después de la etapa de hoy quizás queda un poco lejos, ¿no? Sí. Pero bueno. Buena primera etapa, ya digo, gracias a los abanicos, yo creo que no hubo más caídas y gran victoria de un Philipsen que ahí decíamos todos, Dios, ha empezado a tope. Sí, sí. Más luego. Pasábamos a una etapa 2, Borja, y ojito, comenzaba con lluvia bastante presente y llegábamos a un sprint intermedio en el que otra vez, igual que en el anterior pasó en el de montaña, que hubo esa caída, en un sprint intermedio en el que está Girmay, Jonathan Milan, gana Girmay y Jonathan Milan se cabrea con Girmay, no sé por qué, pero yo no sé, o sea, no le ha gustado que la haya ganado, porque le gana limpiamente, o sea, no es que le haya hecho bandazo, le haya tocado, no, o sea, le ha molestado que le haya competido en el sprint intermedio. O sea, hay mucho nervio en el Tour, sí, ¿no? Esas cacicadas a veces que hacen algunos ciclistas que dices, ¿quién te crees que eres? Aquí todo el mundo compite. Decía, creo que fue ayer fue un preparador del Lidl Trek con Carlos de Andrés y Perico a la retransmisión del Tour y comentaba un poco que le pasa un poco eso a Milan, que es un tío como muy impulsivo, así como que se desconcentra, así un poco... Sí. Lo que más trabajan con él es que esté concentrado, que trabaje bien, que tal. Como que entonces, pues bueno, sí, una de esas, la verdad que no tuvo sentido, porque fue un sprint bueno, te ganaron, tío. Y ya está. Pues das la mano y a seguir, ¿sabes? Después, Borja, comenzaba la cota a 9 kilómetros de meta y ahí el Visma empezaba a poner otra vez ritmo y se quedaban Pogačar, Van Der Poel, Evenepoel y Vingegaard. Es cierto que al final los cogen
Y al comienzo de la bajada es Vingegaard el que prueba suerte, intenta dar esa sorpresa, pero la verdad secan rápido, ¿no? Ese ataque, lo consiguen cazar, se vuelven a reagrupar y todo se decidiría en ese sprint final en el que un grandísimo Mathieu Van Der Poel se hacía con la victoria por delante de Tadej Pogačar. Sí, además aprovechó muy bien que la curva, o sea, no veías la meta, digamos, que era como un poco curvo, y él cogió el camino rápido y ya se encontraron con la meta y ganó. O sea, tampoco era muy duro. Había ganado aquí Peter Sagan hace tiempo. No era muy duro. Yo creo que él llegó fresco comparado con, luego veremos la otra etapa, ¿no? En la que es Pogačar el que se lleva el gato al agua. Yo creo que aquí Mathieu llegó más fresco y eso le permitió que él, en condiciones normales, si los dos están más frescos, gana Mathieu. Destacar, sobre todo, a mí me gusta destacar al Visma, sí, muy... que está atacando todos los días, súper agresivo desde el principio, como sí. Yo no creo tanto como para sacar ahora segundos, sino como estrategia de desgasto ahora. Ir desgastando poco a poco a Pogačar para en la tercera semana, que es en la que normalmente Vingegaard es cuando mejor se encuentra y es más su terreno, ahí es donde le puede hacer daño, ¿no? Esa es la estrategia que creo que está llevando el Visma. Yo lo veo más ahí. Efectivamente. Como todos los días desgastamos, pensando que en la última semana le pueda caer el cansancio. Porque además sabemos que Pogačar en todos estos sprints, en todos estos esfuerzos se mete. Sí. Que no pasa. Entonces, a ver, lo dijimos en la previa, ¿no? Claramente el Pogačar es el favorito. Pero bueno, por lo menos está bien que Visma no se conforme, intente buscar estrategias, pues como un partido de fútbol. Pues si el otro equipo es el favorito, pues tú intentas unas tácticas para intentar ganar, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Eso es. Pasamos a la etapa número 3, Borja, la fatídica etapa en la que en ese sprint intermedio tenemos caída de Jasper Philipsen provocada ahí por un desequilibrio, ¿no? De Coquard que no ve a Lauren Rex. Entonces se le va la bici y se choca ahí con Philipsen. Que bueno, que al final una caída tremenda que ha provocado su abandono. Borja, yo de esto, bueno, le empezaron a crucificar, todos los ciclistas a gritar a Coquard. Pobre, además, luego la sanción de, no sé, sanción económica. Tarjeta amarilla y puntos en la clasificación de puntos. Le han quitado puntos. A ver, que sí, que está provocada por él, pero no me parece que haya sido táctica agresiva suya. No fue su culpa. O sea, el martirio que le están dando, para mí, es exageradísimo. Hay acciones mucho peores que no han recibido tanto castigo. Y más gente como Jasper Philipsen y su equipo, que son los primeros que juegan en la línea, en la red de la ley. O sea que... Recordemos que el director parece Darth Vader, recordemos, sí. ¿eh? O sea, recordemos cuando dijo, si me llevo la victoria me da igual pagar una multa. O sea que... No, eso es. O sea, y no me vale. Porque, bueno, además el pobre Coquard muy afectado, ¿no? De hecho, no sprintó, se quedó como atrás del pelotón. El tío estaba como afectadísimo por la caída. Y le sancionan porque tira a Philipsen. Si hubiese tirado a un tío más desconocido, no lo sancionan. Y me parece fatal, porque además él se cae porque Milan y Rex le cierran. No se cae, no es él que hace un movimiento raro, un giro raro. Es que le cierran, no lo ve, él tiene que girar la bicicleta, ahí es cuando se pilla el desequilibrio y se choca con Philipsen. O sea, me parece muy feo. Y demasiado. Y ahora, Borja, llegábamos, te venía contando, ¿no? Momentos curiosos de cada etapa, y este también lo tiene, ¿no? Hubo un momento en el que el pelotón iba muy tranquilo, no había fuga, no había nada, iban tranquilos, y de pronto Tim Wellens toca así a los de delante y le dice, oye, perdonad, ¿me puedo escapar? Mira, solo quiero ir hasta la meta esta, llevarme los puntos de montaña y ya paro y ya podemos volver. Y dejaron irse, y resulta que Borja quería llevarse esos puntos para que Pogačar no tuviera que subir al podio por el maillot de montaña y se ahorraban esas 2 horas. Ahí. Otra anecdotita, ¿no? Ahí. Cacicadas. Sí. Cacicadas. A ver, bien, listos. Ahí listos los del UAE que dicen, mira, pues si te ahorras una hora de podios, pues mejor que mejor. Así que, bueno, buena estrategia en una etapa que no tenía competición ninguna. Y, pues, pero bueno, pues sí.
Momento curioso, ¿no? De la jornada. Llegábamos a los kilómetros finales, mucho nerviosismo, muchos bandazos, yo estaba sufriendo y empezaron a haber caídas, Borja. Incluso hubo una caída en la que estuvo metido Renko, pero bueno, sin consecuencias, algún rasguño tal, pero no le pasó nada. Y ya último kilómetro, empiezan ya a ponerse ahí todos los sprinters ya colocadísimos, caída a 300 de meta y Borja, un Merlier que no tenía tren, no tenía nadie, se buscó él solo las habichuelas y consiguió llevarse la etapa por nada, por un tubular contra Jonathan Milan. Pasado, yo creo que la diferencia fue que Milan se quedó perdieron a Consoni, que era su último lanzador, y entonces Milan se quedó solo muy pronto. Y Merlier, que cuando claro, ya llevas el sprint organizado, tú crees que es cuando tienes que salir, y Merlier, que se iba buscando la vida, el pobre como podía, pues yo creo que eso le vino hasta bien, ¿no? La desorganización esa de que falte un tío, tal, sí, le vino bien, y aún así el sprint fue muy bueno y le ganó lo que tú dices, por un tubular, o sea, fue justo. Sí, hasta que nos enseñaron ahí bien la foto finish. Aunque había levantado la mano Merlier, no estaba claro quién tenía esa victoria. Etapa 4, Borja, en la que sí que tuvimos aquí una fuga con gente como Abrahamsen, Asgreen, Gashinard o Lenny Martínez. De estos fue Lenny Martínez el último, ¿no? que quedó hasta que lo pillaron a 21 kilómetros de meta. Y lo veníamos diciendo, Borja, el Visma es el que vuelve a coger la batuta en los momentos importantes. Llega el momento de esa subida San Hilario y es Pogačar el que ataca y le sigue Vingegaard. Van der Poel y Renko no salen o no consiguen llegar a estos dos y en los últimos ahí metros Pogačar consigue despegar de rueda a Vingegaard, aunque bueno, ya iban a coronar y se pudieron ahí reagrupar. Se reagrupa ahí el grupo con todos, Pogačar, Van der Poel, Vingegaard, Renko, y se lo iban a jugar a ese sprint final que parecía, ¿no?, que el que mejor llegaba, ¿no?, para este caso iba a ser otra vez Mathieu Van der Poel, pero comenzó ese sprint, salió Van der Poel, Pogačar lo adelanta y lo dejó seco totalmente al neerlandés y al final, Borja, Pogačar que se pudo hacer con la victoria. Sí, victoria, bueno, recordemos, Borja, victoria número 100 de Pogačar, 18 en el Tour de Francia. Ya le quedan... Va en la mitad de Cavendish, más de la mitad de Cavendish. Sí, que tiemble Cavendish. A The Revenant le va a durar el récord, no sé. Hombre, es verdad que son muchas, ¿eh? O sea, porque Pogačar, hombre, pensando que ganas 4 al año, necesitas fácil no es, 5 años. Sí, o sea, necesitas 5 años más, que hay que estar. No sé. Pero bueno, a ver, decir aquí que Vingegaard muy bien, porque, oye, la subida es brutal, o sea... ves a 25 por hora, creo, una pérdida del 12%, o sea, la subida es brutal, parece que se queda, y un poco como en el Tour que ganó Vingegaard el segundo, que hubo alguna etapa, la del Puy de Dôme, que pasó eso, ¿no? Que parecía que Pogačar se iba y el otro se agarró ahí como es un poco igual, ¿no? O sea, como no voy a entrar a la aceleración máxima, pero llego. Pero aguanto, sí. Pero luego estoy ahí. O sea, que muy buenas sensaciones de Jonas. Y luego yo creo que precisamente esa subida tan loca provocó que luego Mathieu en la etapa de Boulogne-sur-Mer estaba más fresco y aquí llegó con el motor un poco tocado. Pero bueno, oye, finalmente Pogačar que se llevó esta victoria y Renko que se despegó al final de ese grupo y se quedó ahí a 3 segundos entrando con Matteo Jorgensen. Otro que no estamos hablando mucho de él es Roglic, que no está dando muy buenas sensaciones, ¿no? No, se le ve como detrás, o sea, a un nivel tipo Enric más, ¿no? Se le ve más a ese nivel que a otros. Muy bien, por cierto, tanto Jorgensen como Almeida, los dos gregarios de lujo de cada uno de los líderes, muy bien, entrando delante también, con mucha fuerza. Renko es verdad que intentó un ataque a 2 kilómetros de meta, que yo creo que eso le pasó un poco de factura en el sprint final, pero bueno, muy bien. Y dentro de los españoles, otra vez Carlos Rodríguez, que no está dando ninguna buena sensación. Sí, cero presencia Carlos Rodríguez, no se le ha visto nada. Mira, aquí entra, bueno, a 39 segundos, ¿no? Sí, y Enric, que bueno, cede
entra dentro de lo previsible. En una Sí, a ver, subida sí, tan en eso explosiva, no se le iba a pedir más. no era su zona, ¿no? La pena es, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Lo que pierde la crono, que claro, es que te dejan, después de hacer dices hasta ayer, etapas impecables, salvando abanicos, limitando pérdidas en una etapa como la de ayer, pero claro, es que si en la crono te dejas lo que te dejas, pues... Sí. Llegamos a esta crono, Borja, etapa número 5, 33 kilómetros, crono para especialistas, y quien se lo iba a llevar no era otro hombre que Remco Evenepoel, que se lo llevó por delante de Tadej Pogačar, 16 segundos. Eduardo Affini, que estuvo mucho tiempo ahí hasta que Remco consiguió adelantarle. Porque en ese tramo final tenía el viento a favor, pero luego a todos los ciclistas le venía un viento ahí en contra que hizo que pudiera aguantar y quedar finalmente en esa tercera posición. Sí, de hecho, Armirail queda cuarto, que también es de la misma que Affini. Sí. Y de aquí, pues bueno, comentar mala crono de Jonas Vingegaard, que se deja 1.21 con Evenepoel y bueno, al final era 1.13 así con Tadej Pogačar, Borja. 1.13 ya es tiempo, contra Pogačar. Se le vio, sobre todo, que es lo que decíamos, hasta ese momento había corrido muy bien, parecía que tenía fuerzas, en Dauphiné le gana en la crono a Pogačar y aquí se le vio siempre como incómodo, malas referencias. Sí. Mal día para él, claramente, el día que justo no puedes tener un mal día porque pierdes mucho, lo tienes, pierdes 1:20 a nivel ahí de Roglic. Sí. Que él tenía que, a ver, por lo menos haber estado a un nivel Bockelán, Lipovic, Almeida, claro, claro, en torno al minuto un poco menos, pero es que 1:20 ya también es mucho, o sea que... Sí, todo lo que había conseguido hasta ahora, digamos que 2 pasos para atrás. Sí, 2 pasos para atrás, pero bueno, o sea, aún está ahí, aún está en la lucha, esto está abierto. Y en cuanto a Remco, si intenta no luchar por esa victoria, ¿crees que es 16 segundos Pogačar? Encima ha perdido, poco. Es muy poco, ¿no? Claro, de hecho, él ayer dijo que creía que podía llegar al maillot amarillo y podía sacarle 50 segundos a Pogačar. A mí está bien tener confianza en uno mismo, pero bueno, se ve que no. Y claro, si en tu mejor disciplina, donde eres claramente superior a Pogačar, solo le sacas 17 segundos, es que luego en la montaña te van a arrasar. Te van a arrasar. Evidentemente, está comprando muchos boletos para quedar en el podio. A sus rivales del podio, véase Lipovic, Almeida, Jorgenson, Primoz, pues les has sacado a todos 1 minuto, con lo cual, de cara al podio, crono perfecta. Sí. Pero claro, de cara a ganar... Sí, ahí se te complica. Difícil. Y luego, dale. En cuanto a los españoles, Borja, grandísimo Iván Romeo, ¿no? Entrando en séptima posición a 1.02. Pablo Castrillo también, gran crono, 1.18. Y luego tenemos un Carlos Rodríguez, Borja, a 2.15 y Enric Mas 2.57. Más cronos, también de estos dos. A ver, Enric, en una crono de 30 kilómetros, 3 minutos, lo que me parece. O sea, siendo mala, pero lo que me parecía. Quiero decir, si me lo dices antes de empezar, te digo entre 2,5 y 3. Sí. Además dijo en las declaraciones, dijo, yo di todo. Tendré que ver en qué fallé, digo. Es que no sé, o sea, no. Según las declaraciones que yo de verdad, mira que intentas apoyarle, pero claro. Pero es difícil con esas declaraciones. Claro, ¿sabes? Y luego, porque hombre, más o menos gente de... Volvemos a lo mismo. Pues que claro, es que perder 3 minutos es que es criminal, porque tú tenías que... Él y Félix Gal son los que pierden 3 minutos. Sí. Pero luego tú tenías que haber estado pues con Carlos, con Buitrago, con Ben O'Connor, miro, es que Ben O'Connor... Con Ben O'Connor, o sea, pues perdiendo eso, 1:40, 2 minutos, por ahí. O sea, tenías que haber intentado perder 1 minuto menos de lo que perdiste. Es cierto que en el caso de Enric y de Félix Gal, sobre todo, luego esas diferencias en esas posiciones, luego en montaña, importan menos. Sí. O sea, el minuto de Vingegaard es difícil que se lo recupere a Pogačar. Ahora, el minuto de Enric que ha perdido con Oscar Only, pues o un día malo de 1 es que le metes 4. O sea, no... Pero bueno, hombre, lo bueno de Enric es que como ha hecho muy buenas primeras etapas, pues bueno, está 3 minutos y pico en la general, que ahora repasaremos, que realmente vamos a ver, el séptimo del Tour o el quinto del Tour va a quedar a 25 minutos de Pogačar. Sí. O sea que 3 minutos realmente, pues lo que te queda por perder. O sea que tampoco es
Vamos claro, ahora veremos la clasificación, que está bastante apretada. Vemos aquí la clasificación, Borja, con un Tadej Pogačar primero, Remco Evenepoel segundo a 42 segundos, tercero Kevin Böckelen a 59. Ojeto Kevin Böckelen, que muy buena crono, ¿eh? Sí, yo creo que lo que pasa, puede que se le haga un poco largo el Tour, Sí. pero de momento, oye, Arkea parece que no va a seguir como equipo, que están ahí con problemas, y la verdad es que tanto el día anterior como hoy en la crono, muy Sí. bien, y para ser el primer francés lo tiene muy de cara, y hacerte un top 10, Sí, veremos, ¿no? lo Pero puede tener, viendo cómo sí, estuvo en Suiza, puede hacerlo. Vingegaard, que va cuarto a 1.13 de Pogačar, Jorgensen quinto 1.22, Van der Poel sexto 1.28, Almeida séptimo 1.53, octavo Primo Roglic 2.30, noveno Florian Lipovic 2.31 y décimo Esquielmos a 2.32. Tenemos ahí a Enric Mas décimo tercero a 3.29 ahora mismo. Sí, Pues bueno, las pues diferencias son... Bueno, Pogačar porque ya va teniendo esa ventajita, ¿no? el minutito ese que tienes sobre Vingegaard, y luego realmente tienes que gente que supones que va a ir al podio, tal como Almeida, Primoz o Lipovic, pues Enric los tiene a un minuto. Y o sea, Enric está como entre medias de la gente, ¿no? Está a un minuto de los que van mejor, pero Sí. también le saca un minuto a gente como Carlos, como Ben O'Connor o como Félix Gal. Ben O'Connor, Sí. curioso, porque dio muy malas sensaciones en todas las primeras etapas, Sí, pero hoy, sin embargo, en la crono no lo hizo sí, ni mal. No lo hizo mal, sí. Pero bueno, efectivamente, el 20 ya va a 5 minutos. O sea, hay sensaciones, o sea, diferencias gordas. Es verdad que ya no va a haber más cronos llanas. Y bueno, de momento, el Tour muy encaminado para Tadej, pero yo A ver, quiero ver sentenciable las está. primeras Sí. etapas de montaña. Sí, sentenciable A ver está cómo va el claro. tema. Mayor de puntos, Borja Pogačar va primero con 97, segundo Jonathan Milan con 92 y tercero Vinian Girmay con 87 puntos. La montaña que es para Tadej Pogačar con 5 puntos, lo mismo que Tim Wellens. El de jóvenes, Remco Evenepoel sobre Kevin Böckelen y Florian Lipovic. Y el de equipos, el Visma, que va comandando por delante del UAE y el Groupama francés. Muy bien, Te iba a dentro decir- de los españoles también simplemente destacar Romeo y Castrillo, que con la crono de hoy demuestran que están en forma. No para la general, digo, pero oye, futuras etapas se les ve bien también. Y pasamos a los premios semanales, Borja. Primero, como siempre, esa cruz de la moneda, la pájara de la semana, que se la tenemos que dar a Primo Roglic, ¿no? A ver, es eso, no esperábamos que tuvieran el escalón de Pogačar y Vingegaard, pero tampoco tan bajo, ¿no? Justo, eso es. O sea, le hemos visto. A ver, que después del Giro ya podíamos olernos un poco la tostada, Sí. pero le hemos visto bastante más atrás de lo esperado ya desde el principio, que no ha habido ni dureza. O sea, Sí. Después, el Bala, mejor español, que de momento se lo tenemos que dar a Enric Mas. Las sensaciones hasta esta crono han sido buenas y bueno, y es el mejor español, ¿no? Hasta este momento. Sí, podemos también nombrar a Iván Romeo, ¿no? Séptimo, pero en esta crono, pero bueno, de momento, a ver, tampoco, pues hombre, Enric de momento está bien, está situado ahí no para podio, como dice él, pero bueno, sí para un top 5 y nada, pues veremos cómo avanza el tiempo. Y por último, el caníbal, que no se lo puede llevar otro, que el hombre de las 100 victorias, 18 en el Tour de Francia, Don Tadej Pogačar, que ya empieza a sacar diferencias contra sus principales rivales. Eso es, además tiene los 3 maillots ahora mismo, 3 de 4, eso es. los 3 que puede tener, porque el de jóvenes no puede, o sea que pues no hay más caníbal que el que gana todas las clasificaciones. Sí. Tremendo. Y pasamos ahora, Borja, a comentar esas próximas etapas hasta el descanso del martes. Recordemos, descanso martes, no lunes, porque el lunes es día festivo en Francia, Borja, el día de los franceses. Sí, eso es, Duarte. Descanso martes. Y bueno, las etapas, vamos a ver que decepcionan un poco, sobre todo las del fin de semana. Son mejores las que son entre semana. No se entiende esto. No sé, alguien tendría que pagar por ello, pues no entiendo nada. Pero bueno, ahí vemos la etapa de mañana, jueves. Tenemos entre Valle, Normandía, vuelve a ser una etapa por Normandía llena de cotas. En mi opinión, yo creo que va a haber acción entre los de la general, pero no va a ganar alguien. Yo creo que Pogačar va a querer dejar el maillot amarillo. Sí, yo creo que va a haber fuga aquí, Es verdad que la gente está lejos, o sea, que no hay mucha gente muy, muy cerca como para que se lo quiten con poca diferencia, pero yo creo que si la fuga no les preocupa, UAE va a querer dejarla
para por lo menos estar 3-4 días sin el maillot amarillo. Además, viendo que como encima hay mucha cota de montaña, les pueden quitar también el maillot de montaña, el de puntos quizá también, porque el sprint está antes. Si te fijas, el sprint intermedio es al principio de la etapa. O sea, es perfecto, viendo un poco la actitud de UAE hasta ahora, es perfecto para que Pogačar se quite los 3 maillots en un día. Y vemos que les ha interesado. O sea, que podría ser así. O sea, que yo apostaríamos por la fuga en esta etapa, con acción, ojo, de los de la general luego por detrás en esa Côte de Poterie que tenemos a poco tiempo de meta. O sea, que va a haber acción, va a haber 2 carreras para mí. Luego no habrá nada de esto, pero sí. 2 carreras, una por la etapa y otra por la general, yo creo. Eso es. Pasamos a la etapa 7, Borja, con ese final en el Muro de Bretaña. Sí, yo creo que aquí, en cambio, sí que veo más para los de la general, porque hay menos cotas y menos. Es mucho más llana. Yo esta veo victoria de Pogačar. O sea, clarísimo. Sí, tiene el nombre de Pogačar inscrito. Sí, Mathieu ganó la última vez y fue donde se puso de amarillo, pero pasan 2 veces. Hace la misma etapa un poco que la última vez que pasaron por aquí, pasan 2 veces por el Muro de Bretaña. Y es que 2 kilómetros al 7, es que Mathieu no puede con. Sí, lo va. O sea, Mathieu no puede con Pogačar en este tipo de cotas. O sea que yo creo que esta tiene el nombre de Pogačar, efectivamente. Además, si llevas la etapa tranquila, tampoco quitas el liderato, porque, hombre, el líder que tengas le puedes sacar 30 segundos en la subida, pero nada más. Sí. Luego tenemos las 2 etapas del fin de semana, que son los crímenes de este año en el Tour de Francia, que son entre Saint-Maine-le-Grand y Laval-Spas-Mayenne, que son llana totalmente, como vemos. O sea, es que no va a haber ni escapada otra vez. Lo único que nos puede salvar es que haya algo de viento, que no parece, y lo que va a haber es mucha tensión, porque al ser totalmente llana no va a haber escapada y vamos a volver a tener lo mismo que en la etapa de Philipsen, en la que se cayó Philipsen, en la etapa 3, que pues muchos nervios, mucha gente queriéndose meter en el sprint y lo que siempre suele conllevar caídas, ¿no? Etapa 9, más de lo mismo, entre Chinon y Châteauroux. Châteauroux ganó bastantes veces. Aquí ganó muchas veces de Revenant. Cavendish va a ser una etapa claramente al sprint. Tampoco, o sea, igual hay escapada como en la de arriba, pero igual no, como estamos viendo últimamente que es tendencia, que no haya escapadas en este tipo de etapas. Etapa para echártela, por eso no entiendo, no tiene sentido. Claro, los 2 días domingo de mayor difusión. Es tremendo. De mayor difusión. Yo entiendo que a veces no quieren meter las etapas más duras por tema de acumulación de gente, de público. Vale, pero entre eso, o sea, pues yo sé que hacer recorridos es difícil, pero no tiene sentido que jueves y viernes estemos hablando de que son entretenidas y sábado y domingo sean lo peor. Que cuando alguien ponga la tele a Carlos de Andrés se va a dormir. O sea, que pobre Carlos, va a tener que. Perico va a gastarse todos los chistes el sábado, no le van a quedar para el domingo. Pero bueno, Borja, llegamos al lunes. Gran etapa, aquí sí. Aquí sí que 14 de julio Duarte siempre quiere meter una buena etapa en el Tour. Etapa Comanche por el macizo central. Tenemos un montón de cotas. Como siempre aquí, subidas cortas, pero de grandes porcentajes. Ni un metro llano, muchísimos metros de desnivel. 4.000 metros de desnivel en 165 kilómetros. Final, Le Mont-Doguet, 3 kilómetros al 8%. Y aquí, pues seguramente veamos 2 carreras también. Una carrera por la etapa y otra por la general, en la cual aquí sí que yo creo que Pogačar va a querer dar un buen golpe y ponerse y dejar a Vingegaard a 2 minutitos. Sí, yo creo que es el momento clave aquí de Pogačar para distanciar en esta primera semana, ¿no? Que es lo que le gusta a él. En la primera semana siempre sacar ciertas diferencias que luego le pueden costar en las finales de la segunda y esa tercera. Y va a ser un momento clave, yo creo que para esos hombres de la general. Así que, bueno, pues día importante y marcado ese lunes. Así que, bueno, 3 etapas, Borja, entretenidas y 2 más de transición. Más de dormir la siesta. Pues mira, oye, por ejemplo, el domingo final de Wimbledon, pues mira, si llega Carlos Alcaraz, te pones la final de Wimbledon y ves solo el sprint. Bueno, tienes motos, creo, también. Pues, oye, te ves otros deportes y conectas con los últimos 5 kilómetros del Tour y ya está. También te hace un favor el Tour para conciliar deportes. Pues Borja, lo vemos aquí. Pasamos a la porra del Tour. Y vamos a ver aquí, Borja, esa clasificación general en la que vamos el 108. Vamos a ver ahora quién nos está puntuando. Decir que hay 300 y pico equipos. O sea, sí. No vamos, primer tercio prácticamente. Va ganando Eloy de momento. Ojito el Banesto, Borja, aquí en 6ª posición. Banesto, Sí. Muy bien.
Y siguiendo por aquí para abajo, no veo gente así de momento conocida. O sea, a lo mejor se me va a mirar Bueno, con la de pelotón. Sí. Nacho La Varga. Sí. Mira, Javi San Reynolds aquí, 26º, Muy bien, Javi, lo sí. tenemos. Pero bueno, si nos vamos a buscar, Borja. Spock 35, hay Spock, Budix. sí. 52, que voy yo, Borja. No es mala Muy posición, bien. está bien. Y 83 tú. Como siempre, el nuestro común Sí, es el el peor. común es el que peor. Eso es. Eso siempre nos ocurre. Vamos a ver quién nos ha puntuado, Borja. De momento, oye, nos están puntuando todos menos Félix Gal. O sea, que bien. Bueno, es cierto que es una apuesta Sí. de tercera, creo que tercera Jasper semana. Philipsen ya no va a sumar más. Eso sí. Bueno, El 71 ya, ha sumado. Después, victorias de etapa que hemos conseguido, la de Philipsen y la de Renko de hoy. Hay Bueno, pena, porque tuvimos ahí varias ahí que Sí. podíamos haber. La de Pogacar y Van Der Poel pusimos al revés. ¿No? Sí. Esas y fueron 160 puntos que sí. podíamos tener. Y estas que, bueno, las cambiamos ahora. Y nuestra porra para estos días, Borja, que vamos a tener. Hemos apostado por Pogacar las dos. Es cierto que hemos dicho fuga, pero este equipo no está para arriesgar. Así que ponemos a Pogacar en las dos. Luego las dos de sprint, Merlier. Y, ojito, en el día de Francia, el lunes, Lenny Martínez. Que yo creo que alguna Lenny etapa se va a Martínez. llevar. Sí, corredor francés, Ahí. motivado el 14 de julio, gana. Como veis, estamos siendo amarrateguis. Esperemos que nos dé dividendos esta estrategia. Y si no, pues ya hay tiempo para cambiarla. Y vamos a ver el abanico. Primero el de la pájara, Borja, donde Javi Sam Reynolds, que veremos ahora su equipo, va en esa primera posición con 804 puntos, 787 para Gudix. Ponemos también mi equipo aquí, Borja. Tercera posición para mí, Blasi cuarto, De Rasa quinto, Amelia 1 sexto, Borja séptima posición, octavo Durbridge, noveno La Pájara y décimo Perro Peleón. Mucho nivel, Hay mucho nivel porque... Sí. O sea, La Pájara vamos el 100 de 300 y vamos novenos aquí. O sea, Sí, que sí, es pero un es que abanico nuestro de abanico alto es- nivel. Nuestro abanico es el UAE, o sea, nuestro abanico siempre Sí, sí, es claro. lo mejor de lo mejor. Que vamos a ver ahí, ¿no? El equipo de Javi San Reynolds que va encabezando con Jonathan Milan, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Florian Lipovic, Viren Girmay, Mateo Jorgensen, Iván Romeo y Jordi Meus, que la verdad, protagonistas Jorgensen, todos, muy Muy buena buenas. Jorgensen. ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. no la vimos venir. Muy- Meus está muy bastante flojo, pero muy buena Jorgensen. Sí. Aciertos de Van Der Poel, Merlier y Evenepoel. Y Borja, su apuesta es Pogacar primero, segundo Vingegaard, tercero Evenepoel, cuarto Lipovic, quinto Almeida, sexto O'Connor. No es mala, ¿eh? Irregularidad Milan. Regularidad Milan, ¿eh? Este tío sabía el futuro, ¿eh? Lo sabía, Este él lo tío sabía sabía. el futuro. Él no se puso nervioso. Primera No. etapa pierde Milan y tranquilos. Tranquilos, Tranquilo. aquí estoy yo. Montaña para Pogacar, puede ser jóvenes Renko, combatividad Pogacar no creo que se lo den. Yo creo que no se la dan. No se la Yo dan. creo que no. Y equipo Bisma, ¿eh? Ojito aquí, apuesta al Bisma. Bien. Es muy buena, ¿eh? Es muy equipo Muy ganador. buen equipo. Muy buen equipo. La próxima vez le llamamos para que hagan de la paja. Sí. Muy buen equipo el de Javi Sam. Me gusta más su equipo que el mío. Sí. te lo digo. Pero Borja, este es el mío. A ver qué opinas. Pogacar, Vingegaard, Philipsen, así como el Evenepoel, mío. Lenny, Van Der Poel, Only, Iván Romeo y Quinn Simmons. Aquí Philipsen y Evenepoel. Y he puesto a Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Almeida, Roglic, Lenny Martínez. Regularidad. Lenny que vaya a 19. Sí, 55 que ha minutos. sudado de la general. Sí. Regularidad Van Aert, que no sabe ni lo que es la regularidad ya. Sí. Montaña Pogacar, jóvenes Evenepoel, combatividad, Valentán para Empentre y equipo guay. Ahí, bien. Vale. Fútbol. No, Sí, pero muy entre fútbol. El tuyo. El mío que es igual que el tuyo casi. Sí, Campbell Bauhaus. Sí, no, porque yo Almirall. metí a los 4 líderes los de la Sí. general. O sea, a mí cuando hay sprints, Ojito Borja aquí, Lo de- Almireil y Emilian Genier. sí, Genier, que se acaba de retirar en la crono, se metió una torta el pobre. Llegó con una venda en la boca así el otro día. Pues ese hombre la ya uno menos, Borja, que te va a puntuar. Sí. Pero bueno, tampoco era el que... O sea, yo esperaba ir rascar típico 10º sprint. O sea, tampoco me preocupa. Pogacar Renko, que tienes Menos mal, aquí. ahora me puse un poco las pilas. Porque Sí, no porque estaba- apostaste por estaba Merlin flojo. en la primera y se te fue ahí. Y Y ahora las mías ya están puestas, ¿eh? O sea, son correctas ya, ¿eh? Mis apuestas. las tuyas Mis son apuestas correctas. Ben Bueno, Healy, las mías también, ¿eh? Ben Pogacar, Healy, Tadej Pogacar. No, Ben Healy mañana, Joder. escapada. buena esa. Pogacar y doblete. Y Jonathan Milan va a ganar alguna. Yo ya Sí. me la juego. Le pongo los 2 días y a ver si gana un día por lo menos. Pogacar, Vingegaard,
Evenepoel, Almeida, O'Connor, Carlos Rodríguez sexto, ¿no? No pinta que Bueno, Carlos está cogiendo ritmo Carlos. Ya espero que... Granada, Montaña, Lenny. Bueno, puede ser. Montaña, Lenny Martínez, puede ser. Sí. Joven Renko, que sí. Compatibilidad, Ben Healy. Y equipo, UE. Bueno, es posible todo esto, ¿no? Posible. Me gusta, ya digo, me gusta más el equipo de Javi San Reynolds. Sí. Tal cual. Lo veo y digo, qué bien elegido. Y por último, Borja, en el de medios, que va ganando ciclismo ayer y hoy con 893, a cola de pelotón segundo. Y Borja, nosotros vamos mitad de tabla, ¿no? Bueno, un poquito por encima, sí. No, por encima. Séptimo. Ojo, ganamos la etapa de hoy, ¿eh? Oye, ojito, poco se habla. Entre Cope pedaleando y a pie de puerto. Así que ahí estamos, ¿eh? Lo que tenemos un equipo más volcado en la general, Duarte. Sí. Necesitamos ahí un poco más de ayuda de los de la general, que vendrá. O sea que, bueno, hay que estar finos en los aciertos de etapa. Eso es, así que nada más, espero que sigan disfrutando de este Tour de Francia. Nos vemos el martes seguramente comentando lo que nos ha deparado hasta que acabe esa primera semana. Y nada más, Borja, lo echamos de menos en este Tour de Francia, se le echa de menos. Pero recuerden que el landismo sigue vivo.